Bienvenidos a Entre Gotas y Proyectos, donde entre cada conversación buscamos crear conciencia sobre el uso del agua. En esta ocasión tenemos el tema de aprovechamiento de agua al máximo en todo el mundo. Y hoy quiero presentar y quiero agradecer la presencia del ingeniero Eliseo Moreno, quien él es un apasionado de la gestión del agua y tiene muchísimos años de experiencia con esto, además de títulos en maestría, doctorado y todo lo que tiene que ver con la gestión del agua y el medio ambiente. Entonces, nos complace tenerte, ingeniero. Quiero agradecer tu presencia. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, para empezar con nuestro podcast, como a todos nuestros invitados, la pregunta del millón, y en otra vez dicen, quiero ver el millón primero, ¿no? Bueno, no sé si recuerdes tú cómo fue que nos conocimos tú y yo. ¿Cómo es que me recuerdas? Muchas gracias por la invitación, ingeniero Néstor. La verdad que estoy contento de estar aquí en este podcast. Sí, me acuerdo. Hace aproximadamente unos 15, 16 años, nos vimos por ahí en Puerto Vallarta, ahí en un organismo del agua. Ahí fue cuando empezó nuestra amistad en el tratamiento del agua. Y la verdad fue muy grata desde ahí tu acompañamiento, ahora sí que toda tu experiencia que ya traías. Y fue algo en el laboratorio, un laboratorio de un sistema donde empezamos a convivir y a conocernos. No, pues sí recuerdas muy bien. Bueno, Sí, pero bueno, también es importante que nos platiques, por favor, tu trayectoria. Digo, te platico así rápidamente. La temática aquí en nuestros podcasts para toda nuestra audiencia es traer especialistas, expertos en diferentes áreas para que nos platiquen un poquito de todo lo que pueden compartir con nosotros. Platícanos, por favor, un poco de ti, Inge, por favor. pues, primeramente yo soy egresado de la Universidad de Colima, de la Facultad de Ciencias Químicas. Egresé en el 98. Una vez que egresé, mi primer trabajo fue en una empresa de cerca de ahí del estado de Colima, donde elaboraban enzimas. Posteriormente, salí de ahí, me vine a otra empresa acá en Nayarit. Ahí procesábamos alimentos. Estaba ahí en el puesto gerencial de control de calidad. Posteriormente salgo de ahí y me vengo aquí a Puerto Vallarta a un organismo del agua, donde ahí tengo aproximadamente 24 años laborando, Wow. aprendiendo del tratamiento y potabilización del agua. Me gusta mucho, pues, todo lo que es lo ambiental. Asimismo, agarré una maestría, tecnología ambiental, y también estoy preparándome. He agarrado diplomados, soy perito ambiental. He agarrado también otros diplomados en cromatografía. En fin, he estudiado bastante el área ambiental. Me gusta, me apasiona conocer las leyes, aplicar las normas oficiales mexicanas en base en materia de lo que estoy desarrollando, donde me he aplicado los últimos 25 años de mi labor. Entonces, pues a grandes rasgos o de manera muy simplificada, esa es mi formación. Pudiéramos llevarnos un poquito de tiempo en ir comentando, pero lo que me ha llenado de satisfacción son mis últimos 25 años que me he dedicado en cuerpo y alma a lo que es al conocimiento y operación del agua. Sí. Además, y digo, no lo mencionas, yo sé, pero además a la docencia. Sí. O sea, compartes toda la experiencia que tienes en la práctica o en el terreno, en el área, le llamamos nosotros acá en el campo. Lo compartes con alumnos, o sea, también eres docente. Y digo, y qué bueno, porque necesitamos ese tipo de docencia o ese tipo de maestros que realmente compartan desde la experiencia y no nada más desde los libros, ¿no? Sí, fíjate que se me estaba pasando por ahí. La verdad que es algo para mí muy importante la docencia. Es algo que me ha dado una satisfacción tremenda. Tengo en la docencia desde el 2003, impartiendo clases, sobre todo las de física elemental y las de ciencias naturales. Entonces ahí me desenvuelvo desde hace aproximadamente casi 22, 23 años, No, hombre, y pues, me llena de satisfacción comentarlo. Es un área muy amplia y sobre todo que vas creando
o vas formando profesionistas en donde los vas motivando al cuidado ambiental, donde les vas enseñando parte de lo que vas aprendiendo pues, en esta vida que hay que afrontar y que hay que cuidar el medio ambiente. Entonces, mi carrera y mi docencia es afín a lo que yo imparto. Entonces, complemento muy bien esa parte. La verdad me llena de satisfacción poder complementar ambas profesiones, por decirlo así. Entonces, aparte soy asesor de algunas áreas de oportunidad. Por ahí estamos trabajando también con algunos científicos de, del estado de Jalisco en el ramo del agua. Van muy aventajados en algunos tratamientos de invención de productos químicos para el ramo y tratamiento del agua potable. Fíjate, mencionamos que obviamente íbamos a hablar de lo que es el aprovechamiento del agua, pero platícanos un poco cómo se vuelve a usar el agua. Sé que tú dominas los temas de agua potable, tanto de agua tratada, agua residual tratada, pero vamos a hablar un poco del aprovechamiento del agua potable, ¿sí? Muy bien. Pues básicamente, como vamos a empezar del principio, el agua lo podemos extraer de varias fuentes, superficial, subterránea, y pues básicamente ahorita estamos pasando por una crisis muy severa a nivel mundial, sobre todo en los acuíferos. Los acuíferos están totalmente colapsados a nivel mundial. Entonces, tenemos que modificar las políticas públicas en base a la legislación del uso y aprovechamiento del agua. Entonces, si nos vamos al agua potable, debo decir que en el caso del municipio de Puerto Vallarta, pues, estamos impactados en el acuífero, y igual en el municipio de Bahía Banderas, perdón. Y vamos a hablar de todo México. Todo México está totalmente, pues no te voy a decir que colapsado, pero sí ya está muy impactado. Todos los acuíferos de México y del continente están ya muy acelerados. Entonces, si partimos de ahí, tenemos que irnos por políticas públicas de potabilización y de tratamiento bastante rigurosas para poder hacer el buen uso del agua potable, la buena distribución y la buena potabilización. Si hablamos del buen uso, también tenemos que hablar del buen reparto municipal. Nosotros tenemos una legislación o unas leyes mexicanas que facultan a, ahora sí que al usuario, que es el artículo 115 constitucional, que faculta a los municipios para que el municipio dote de agua a la población agua potable. Entonces, es función y obligación de un municipio dotar a la población de agua totalmente Potable. potabilizada, Uh-huh. que cumpla con las normas oficiales mexicanas. Entonces, partiendo de ahí, ¿cómo llevar una buena política pública de la potabilización? Pues principalmente aplicando las normas oficiales vigentes. Todas las aguas del continente, tenemos que decir que están mezcladas con elementos básicos o minerales, pero desafortunadamente ahorita o actualmente, por la gran demanda de agua y por el gran uso de la agricultura y pesticidas, herbicidas, casi todas las aguas subterráneas y superficiales ya no nada más traen elementos que hace años estaban. Actualmente traemos plaguicidas, herbicidas, que esos son para mí el reto de la potabilización. Uh-huh. ¿Sí? Ese es el verdadero reto de entregar un agua completamente potabilizada para que la población haga un buen uso de ella y no traiga un riesgo secundario. Entonces, si hablamos de potabilización, tenemos que aplicar perfectamente bien la NO 127 SSA1 2021, que en el 2021 Sí, es la más era actualizada. más actualizada. Entonces, los municipios tienen que apegarse totalmente a esa norma para garantizarle al usuario final un agua de buena calidad que no le contraiga un riesgo. Entonces, retomando lo de agua potable, vuelvo a decir, los acuíferos también ya están en su mayoría con elementos que no existían. ¿Por qué? Porque como ya los estamos sobreexplotando, estamos extrayendo otro tipo de elementos. Entonces, en muchos municipios o en muchos lugares me ha tocado observar que no se aplican bien las políticas públicas.
Entonces, eso pone en riesgo a la población, eso pone en riesgo al usuario final. ¿Por qué? Porque yo no puedo detectar un elemento, vamos a decir, un cianuro. A simple vista, yo no sé si el agua lo tiene o no. Entonces, por eso es importante aplicar las normas oficiales vigentes para que ese organismo o esa junta del agua en realidad le aplique bien una potabilización y que el usuario final tenga la confianza de que el agua cumple cabalmente con la potabilización. Y en algún, digo, dentro de los municipios que sí aplican, puedes mencionarnos, no sé, algunas comunidades que sí reciclan o que sí tratan esta agua de manera eficiente. ¿Y cuál es ese proceso? Hay varios que sí están aplicando muy bien el ciclo hidrológico del agua y lo que es el uso responsable de la potabilización y posteriormente el uso de tratamiento del agua residual. Entonces, uno de esos, yo lo puedo mencionar, es el municipio de Puerto Vallarta. Sí, es un municipio muy responsable que yo lo he ido observando por muchos años, donde se llevan las normas oficiales vigentes al pie de la letra, Al tanto en agua 100%. potable como en agua residual. Se aplican y se lleva un seguimiento como lo marca la legislación ambiental. Tanto la 01 Semarnat para agua residual como la 127, ¿sí?, de salubridad para el agua potable. Cabalmente yo he visto que las cumplen, que las llevan, y eso para mí es muy grato comentarlo porque sí me consta que sí se lleva un control de calidad, perdón, totalmente. Sí, además de que han tenido el municipio de Puerto Vallarta por ciertos años consecutivos, no sé cuántos, pero creo que son 24, 25 o a lo mejor un poco más, con sus playas limpias, ¿no? O sea, les dan un certificado, otorgan un certificado de playas limpias por la descarga de estas aguas bien tratadas. Sí, el municipio lleva 30 y tantos años ya con ese certificado avalando su buena calidad. Entonces sí, es uno de los municipios que yo he visto que, pues, que lleva muy bien sus políticas públicas. Le falta un poco, pero va muy bien encaminado y ojalá siga así. Bueno, pues platícanos también un poquito de cuál es el futuro. Mencionaste los acuíferos y que estos los hemos sobreexplotado, pero ¿cuál es el futuro de los acuíferos según desde tu muy particular punto de vista? Nada prometedor, mi visión o mi experiencia, este, he analizado, he leído, me he documentado de diferentes lugares del continente, de diferentes lugares del país, donde te comentaba que la temática es la misma. Desafortunadamente, la velocidad con la que extraemos el agua de los acuíferos, no hay un punto de retorno en la recarga, perdón, de ese acuífero. Eso es lo que le está dando al traste a los acuíferos, que la velocidad de extracción es hipersónica, vamos a decirlo así, por decir una palabra, en comparación de su recarga. Entonces yo puedo impactar un acuífero en 10, 20, 30 años. Y para que ese acuífero se recargue pueden pasar 100, 200, 500, 1000 años. Entonces, es algo verdaderamente Preocupante. preocupante, alarmante, por decirlo así, la velocidad con que nosotros como seres humanos hacemos el usufructo de esa agua que la naturaleza nos dio y la recarga o el retorno, yo no lo veo. A mí sí me gustaría, como comenta ingeniero, que tuviéramos un retorno, darle el buen aprovechamiento al ciclo del agua. ¿Y cuál sería, como lo mencionamos hace rato? Utilizarla, potabilizarla, reutilizarla en tratamiento, una vez cumpliendo con la norma, volverla a inyectar, volverla a recargar los acuíferos. Hay tecnología, hay muy buena tecnología para poderla recargar. Hay unos pozos interesantes de absorción que están patentados. Y no nomás esos, hay infinidad de pozos que ya se utilizan en algunas partes del planeta y de México, que me ha tocado observarlos. A mí en lo personal me gustaría que se aplicaran ya los municipios donde convivimos, que es en el municipio de Puerto Vallarta y en el municipio de Bahía de Banderas. Nosotros tenemos dos acuíferos donde están totalmente impactados. Entonces, yo creo que ahí deberemos empezar a aplicar
políticas públicas para que esos acuíferos se comenzaran a recargar. ¿Por qué? Porque le da, volviendo al tema inicial que me preguntabas, una vez que estamos cumpliendo con la norma 01 arriba y la cual la podemos afinar para que sea recargable al acuífero, también una vez que empieza a inyectarse el acuífero, empieza a pasar por otro proceso de tratamiento y acondicionamiento. Entonces, la naturaleza es muy sabia. Al ingresar ahí y el tiempo que va prefiltrándose o filtrándose ya en el sistema del acuífero, al empezar a llegar al acuífero, comienza otro proceso de purificación. Entonces, esa sería una recarga de agua para futuro. Ujú. Sí, recarga que no estamos previendo como seres humanos. En ningún municipio yo veo que estemos con políticas públicas abocadas a ese tema. Y para mí sí es alarmante, por decirlo así, que no estamos viendo este, un sector de la población o a la población buscando ese objetivo. Para mí es tener una pila ahí abajo con agua disponible. Y máxime que si revisamos las agendas o revisamos en el aspecto ambiental, tenemos actualmente el calentamiento global. Pero si revisamos lo que es lo ambientalista, estamos por entrar lo que es el tema de ebullición global. Entonces, ese tema ya se tiene en la agenda, ya se ha revisado, ya se ha verificado. Entonces, a mí me preocupa que si le damos un paso de calentamiento a ebullición, el agua superficial para mí se pone en riesgo. Para mí, es decir, la tengo y ya no la tengo. Sí. Porque en calentamiento, pues todavía la naturaleza podemos decir que la puede controlar, que la puede evaporar y puede precipitar en algún punto. Pero si nos vamos al tema de ebullición, difícilmente la Va a naturaleza volver a regresar. la puede volver a precipitar y la podemos controlar. Entonces, para mí, documentándonos y viendo ese punto de vista que viene y que está latente ahí en la parte ambiental, para mí se me preocupa que no logremos políticas públicas en ninguna situación. Y yo no veo un país como México haciendo políticas públicas, concientizando, metiendo en las agendas de la educación esas materias, que el joven desde muy pequeño tenga el conocimiento puntual de lo que es lo ambiental, de lo que es la conservación, de lo que es un proceso de tratamiento, de lo que para mí sería importante que él ya desde muy pequeño, desde los 6 años, ya esté aplicado a las políticas ambientalistas. ¿Para qué? Para que eso favorezca a detener un poco el impacto que ya lo llevamos. El impacto ambiental va muy acelerado. Claro que si nosotros cambiáramos la mentalidad, la cultura, la educación, para mí sí hay, no voy a decir que reversa total, pero sí hay un freno. Hay un freno puntual que podemos ir desacelerando lo ambientalista, la temperatura, lo del agua. Entonces, Sí, hay mucho trabajo por hacer. Definitivamente, como lo mencionas, no hemos visto mucha concientización para el cuidado y el reuso del agua. Y no nada más eso, como mencionas, también toda la parte ambiental, o sea, la tala inmoderada y esto, digo, fíjate, tampoco dije, ayuda. eso es algo muy importante. ¿Cómo es que va el ciclo hidrológico del agua? Pues es muy importante saberlo. Pues tenemos la evaporación del agua de un lago, del río, del mar. Evapora, se forman las nubes, precipita y llega al suelo. Pero ¿quién es el que ingresa el agua al acuífero? Principalmente son los árboles. El árbol, su follaje lo agarra, lo capta, lo manda por su tallo y lo ingresa al subsuelo, o al suelo, perdón. Hay una zona que se llama zona edáfica del suelo. Esa raíz, ese árbol tiene que pasar a esa zona edáfica, la zona crítica, donde si logra pasarla ya pasa a otra etapa del suelo de amortiguamiento, por decirlo así, y de ahí va al acuífero. Entonces, si no tenemos los árboles, ¿quién va a lograr penetrar o ingresar esa agua a los acuíferos? Tendríamos que hacer algo artificial, como lo mencioné hace rato.
pozos de extracción, perdón. Pero ¿cómo yo podría poner pozos de extracción en un cerro, en una pendiente muy elevada? Muy difícil. Entonces, pero es más fácil para mí sembrar árboles, sembrar vida, los cuales van a ingresar el agua al subsuelo. Entonces, viendo la tala desmedida, podemos ver que eso le ha abonado al impacto tremendamente del desabasto de los acuíferos, porque ya no tengo esa recarga. Es un mundo de recarga que los árboles me dan. Y para mí es el principal factor para que el agua entre al acuífero. Ocupo esos 10, 15 metros para que penetre la zona de edáfica y ésta pueda llegar a la zona de amortiguamiento y de ahí a la zona del acuífero. Entonces, si podemos ver nuestra sierra también está siendo impactada, la Sierra Madre. Entonces, el agua llega, la agarra el árbol también sirve de retención, penetra y de ahí se van formando piletas, por decirlo así, en el cerro, y de ahí esa pileta le va alimentando también al riachuelo, al río. Es por eso que los ríos tienen agua, porque si no existieran los árboles, llovería, escurriría y el río crece y rápido Desembocan en el mar y desembocaría. se Entonces no quedarían. tenemos tiempos de retención. El impacto va a ser muy tremendo si no logramos otra política pública en materia de agua. No, pues la verdad es que no, si no conocemos, o sea, la verdad es que no podemos hacer nada. O sea, por eso es la importancia de hacer consciente a, pues a toda la población del cuidado de la naturaleza. Pero bueno, desde la perspectiva de a largo y mediano plazo, ¿qué podemos hacer hoy? ¿Cómo iniciamos? ¿Cómo le recomendamos a nuestra audiencia, a nuestros yoacualovers y a toda la población? ¿Cómo iniciamos para poder cuidar? O sea, desde manera personal. Desde manera personal, yo considero que todo aquel que tenga un jardincito comienza a hacer pequeñitos sistemitas de absorción, de percolación, de filtración al subsuelo. Estamos abonando mucho. El agua de lluvia la podemos captar, meter un sistema de prefiltración y de ahí que se vaya al subsuelo. Ese sería un comienzo, empezar a cambiar mentalidades desde casa. Desde ahí podemos empezar a capacitar al niño, al papá, a la mamá, a todo aquel que en realidad vea que esto es un hecho, que ya lo tenemos. Entonces podemos comenzar desde ahí a tratar de hacer pocitos de absorción para que el agua ya no se vaya y desafortunadamente estamos impermeabilizando nuestro planeta. Si vemos todos los municipios, todas las calles, casi todas tienen asfalto, tienen concretos que no tienen un sistema de penetración, son sistemas impermeables. Entonces, esa agua, lejos de penetrar al suelo, se va, se desperdicia. Anteriormente había árboles, había un sistema de absorción. Ahorita entonces mi punto de vista es que desde casa se implementó un sistema de absorción y desde la política pública de los municipios se empieza a modificar los sistemas de captación de agua de las calles por concretos de absorción, por carreteras de absorción, ya las hay, ya existen. Empezarnos a meter en ese tema. Y a las dependencias ambientalistas, llamemos en México Profepa, Semarnat, todas esas, en realidad que se apliquen en las políticas que se deben de ya estar al 100% aplicadas. La reforestación, implementar el control de la tala, implementar ahora sí que medidas drásticas a aquel que esté talando cuestiones que no han sido actualizadas. Todo eso para mí es un punto que ya lo tenemos, que ya ha existido por años, pero todo eso no lo estamos haciendo. Entonces el punto de partida es desde casa. Desde casa comienzo a hacer absorción y desde los municipios. Es un buen comienzo, porque si sacamos números, es mucha el agua que ya puede penetrar desde ahí. Para mí ese sería un comienzo. Sí, definitivamente. Nosotros en algunas presentaciones de la empresa, que es BioAqua, Soluciones en Agua, presentamos plantas de tratamiento residenciales. Esto es también para hacer conciencia
de que esta agua se puede tratar. O sea, toda el agua que utilizamos tanto para duchas como para sanitario, la podemos mandar a una planta de tratamiento y darle un segundo uso que es para riego, Muy bien. ¿sí? Entonces, en nuestras próximas conferencias o presentaciones de la empresa, vamos a ser conscientes, vamos a presentar cómo podríamos hacer un pozo de absorción en casa, ¿sí? Muy Digo, bien. eso lo vamos a presentar, pero nos gustaría saber cuál es el proceso. Princip- Algo sencillo. ¿Cómo Algo, hacemos ese algo proceso? sencillo, todos sabemos que para construir, este, cuando construimos y queremos hacer una torre pesada o que nuestro suelo va a soportar un edificio o algo, se hace una mecánica o un estudio de suelo. Entonces, principalmente, ¿cómo lo puedo hacer? Verificando de lo primario, cómo está compuesto mi suelo, para ver cuánto yo puedo perforar mi suelo para que el agua que yo utilizo en casa, ¿sí? Esta agua pueda ingresar a ese suelo y no me tarde mucho tiempo en ingresar. Entonces, haciendo pequeñas piletas, Pues hago una excavación, a una una excavación, poceadora, una una pala, poceadora, empiezo a hacer unos y ahí hoyitos. puedo empezar a mandar el agua de lluvia si hago una poceadora. Entonces, sí es muy importante, pues muy importante. Hay una relación ahí que se llama tasa de filtración o tasa de penetración al subsuelo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que puedo hacer, digo, en casa? Pues es detectar cuánta agua puede estar cayéndole a ese orificio que yo voy a hacer y que pueda estar filtrando, entrando. Entonces ahí va, pues más que nada el papá, la mamá, el hijo, van a ver de qué diámetro puedo hacer mi pileta, mi pozo y cuánta agua es la que yo voy a ingresar al, al suelo para que esta agua filtre, para que esta agua pueda entrar al subsuelo. Entonces, hay suelos muy duros que difícilmente son impermeables, difícilmente el agua puede entrar. Es detectar en qué parte de mi casa o en qué parte de mi área el agua puede penetrar. Entonces, a lo mejor el primer medio metro hay un suelo impermeable, pero si le escarbo otro medio metro o algo, ya puedo encontrar una zona arenosa y ahí ya empieza el agua a difundirse Mm. hacia tu suelo. Entonces, es empezar nosotros mismos a estudiar nuestra naturaleza, nuestra conformación del suelo para decir, porque muchas veces no lo hacemos por el costo, por cuestiones de no invertirle, pero sí, a veces la resistencia a la penetración está en el primer metro o en los primeros 40 centímetros. Pasando de eso ya empieza a infiltrarse un poco el agua. Entonces, en primera instancia es detectar a qué profundidad yo ya empiezo en mi hogar a penetrar el agua al subsuelo. Sí, es Eso prácticamente sería como algo si muy fuéramos a práctico. plantar un arbolito, Efectivamente. ¿verdad? Tenemos que hacer el hoyito para ver si realmente esa tierra funciona, pero lejos de poner el árbol, o simplemente plantamos un arbolito ahí también, Ujú. ¿no? Le ponemos gravita abajo para Efectivamente, que... eso es una buena opción. Simplemente podemos comenzar con eso y de ahí estarle como inyectando agua al tallo del árbol para que ahí mismo que esa agua vaya a penetrar. Se va yendo por el mismo tallo y va penetrando. Desde ahí podemos ya estar participando y abonando para inyectar agua al subsuelo Ok, eso es si lo hacemos de manera desde casa, desde casa. pero platícanos ya a grandes escalas, o sea, ya industrialmente, o sí, industrialmente, ¿cómo es que podemos recargar un acuífero? O sea, como municipio o como gobierno, ¿cómo es que dicen, a ver, vamos a hacer algo para que este acuífero se vuelva a llenar? No importa si pasan 100 años, pero inician desde ahora con todos los proyectos que traen, ¿cómo lo hacen? Muy bien. Básicamente es lo que medio comentaba ahorita desde casa. Nosotros para poder llegar al agua, al acuífero o recargarlo, sí es importante tener una mecánica de suelos, un estudio geofísico del suelo, en donde podemos ver de qué está conformado para ver hasta dónde vamos a perforar y en dónde ya empieza el tubo, porque el tubo va a ser liso hasta cierto punto o donde detectemos que tenemos roca impermeable o tengamos un suelo impermeable que no penetre el agua y que ahí va a estar estancada. Entonces, hay que hacer un estudio geofísico para que ese estudio me dé la pauta de decir,
A 50 metros yo ya tengo una zona propicia, una zona arenosa, una zona, perdón, que ya ahí yo ya puedo llegar al agua a los 100, 50, 40 metros, y esa agua pues ya no va a tener una resistencia a la absorción. Entonces es importante que se haga un estudio geofísico de toda la zona del municipio o donde vamos a proponer los pozos de absorción para identificar hasta qué profundidad es viable hacer el pozo de perforación. Y el pozo va de acuerdo, el diámetro del pozo va de acuerdo al caudal que yo quiero inyectar, ¿sí? De 2, de 4, de 6, de 10 pulgadas de diámetro, dependiendo la capacidad de infiltración que yo quiera. Va a ser el diámetro que yo le voy a dar a mi pozo. Y ya con el estudio de resistividad, de mecánica, de geofísica del suelo, pues ya me da la pauta a mí para decir, a los 70 metros está la zona propicia y ya ahí mi tubo ya va a estar ranurado. Y ahí pues ya le inyecto el agua a mi tubería, a mi pozo, y a los 50, 70 metros, como ya tengo un punto propicio, pues ahí el agua empieza a inyectarse Ujú. y ya se empieza a difundir. Y esa misma agua, pues poco a poco va a ir infiltrando, infiltrando y va a ir buscando su área de almacenamiento. ¿Y Así es como tenemos que hacer esto. cómo se filtra esa agua? O sea, nosotros, bueno, metemos el tubo, encontramos el área que ya es permeable, empieza el tubo ranurado. ¿Y cuál es el proceso de la filtración del agua? ¿Cómo se vuelve agua potable naturalmente? Muy bien, muy buena pregunta. Algo muy importante y tenemos que saber, para no saturar mi pozo, ¿sí? Para no hacer que ese pozo rápido me sea no productivo, yo debo lograr que el agua que va a ingresar, ¿sí? Lleve la calidad, ¿sí? Y pueda penetrar el poro, ¿sí? O la granulometría de mi arena, por decir, la que está ahí. Porque si yo, por decir, voy a recargar ese acuífero, pero mi agua no cumple con el control de calidad, es un agua sin tratamiento, es un agua con bastantes sólidos. Entonces, esa agua de volada va a saturar mi pozo, porque no va a tener capacidad de filtración. Y por la gran cantidad de sólidos, rápido tapa. Entonces, es muy importante que se cumplan condiciones de control de calidad. De descarga. En primera, esa agua debe pasar por una turbiedad adecuada, por una cantidad de sólidos suspendidos adecuada y por otros parámetros básicos que nos marcan los pozos de absorción. Entonces, una vez cumpliendo con ese control de calidad, yo ya lo empiezo a inyectar. ¿Por qué? Porque le voy a dar vida útil a mi pozo de absorción. Sí, porque yo sé que si mi granulometría de ese pozo de absorción o ese manto que está abajo es de 5 micras, pues yo mi agua la logro filtrar a 4 micras para que logre penetrar por el subsuelo, como dicen por ahí, como Pedro por su casa, y empiece a difundirse. Una vez que ya logré eso, que ya sé que puede entrar porque ya llevo un control de calidad, ya desde ahí yo ya estoy dándole un tratamiento. Una vez que llega al subsuelo, ¿sí? Debemos saber que abajo hay lugares que contienen oxígeno y otros que no contienen oxígeno. Entonces empieza una degradación natural. ¿Sí? La pregunta que me hacías, ¿cómo lograr que esa agua pues, sea reutilizable en un futuro? Como ya viene con un control de calidad y llega y se encuentra con otro proceso de tratamiento, que es la naturaleza misma, ahí voy a encontrar minerales propios de lo que está compuesta la geofísica del suelo ahí. Ujú. Entonces, esa geofísica o esos minerales empiezan también a reaccionar con el agua, empiezan a formar algunos subproductos. Entonces, si yo ya cumplo con la calidad de arriba y empiezo también a hacer un tratamiento con lo de abajo, eso empieza a ser un proceso de purificación, ¿sí? Entonces, con el paso del tiempo ahí empieza un proceso de purificación, un proceso de tratamiento que en un futuro, cuando yo lo extraiga, al momento de que yo vuelvo a jalar esa agua, ¿sí? Empieza por otro proceso de filtración. Entonces, parte de lo que la misma naturaleza, el mismo mineral que estaba ahí, degrada
y empieza a purificar, en el futuro, muy a lo futuro, va a hacer otro proceso de tratamiento. Es algo así muy a grandes rasgos, como entraría en el proceso de purificación el agua que se inyecta al subsuelo. El tiempo y la degradación que haga, más en un futuro la extracción y su proceso de filtración, más el otro proceso que le hagamos ya una vez que la extraigamos en potabilización, ya puede ser apta para su consumo. Fíjate que Es algo a grandes rasgos. sí, no, me han preguntado muchas personas que nosotros pues también no solamente vemos lo que es el diseño y construcción de piscinas, sino también lo que es plantas de tratamiento de agua residual, y potabilización y bla, bla, bla. Pero cuando hablamos de plantas de tratamiento, normalmente me preguntan que si pueden reutilizar el agua para consumo, ¿sí? Entonces les explicamos que no. O sea, el agua se puede tratar, pero requiere pues, ciertos procedimientos para llegar a un agua que se pueda tener contacto humano, sí, que esta es la NOM 003. Pero este proceso natural que tú me platicas, que así es como podríamos, una vez tratada el agua con la NOM 003, que pueda ser para contacto humano, hacer que pase por ese pozo de absorción y entonces de manera natural, en cierto tiempo se puede volver a utilizar para consumo, ¿sí? Pero yo no sé si tú conozcas alguna tecnología en este momento que no necesitamos ese proceso natural, sino que nosotros lo podamos lograr de una agua residual tratada, poder hacer agua de consumo. Sí, de hecho ya en México están instalando la primer planta de, de tratamiento que del agua ya residual tratada, pasando por infinidad de procesos, se va a llevar a cumplir con el ANON 127. Entonces, ya está la tecnología, ya existe, es cuestión de economía y un poco de tiempo para que a nivel nacional y mundial se empiece a aplicar. Aquí vuelvo al tema. Lo que me acongoja un poco es que el agua que nosotros vamos a mandar a la reutilización o a una planta, actualmente lleva infinidad vamos a decirlo así, contaminantes. Porque debemos recordar que el agua pura es H2O, todo lo demás son ligandos que ella atrae, pues es el solvente universal. Entonces todo lo demás lo tiene ahí nada más por ligadura. Entonces, si partimos de ahí, actualmente el agua tiene plaguicidas, herbicidas, hormonas, todo eso es lo que debemos lograr quitar en ese proceso que ya existe y que ya está. Entonces, para mí, en este caso, si tú me dices, o si me preguntan, para mí, ¿qué es más viable para poder volver a reutilizar el agua de una residual? Es completamente dejar H2O y remineralizarla. ¿Sí? Volverla a llevar a un agua completamente nueva, donde yo le agregue los elementos básicos que ocupa, por si la voy a utilizar para el cuerpo, lo que necesite el cuerpo. Si la voy a utilizar para las plantas, lo que necesite la planta. Entonces, Como un suero. como un O sea, suero. vamos a preparar nosotros el... Así es. Entonces, actualmente tengo conocimiento que en León están aplicando la primer planta, ya está implementando la tecnología, ya están elaborando la planta para que el agua residual pase por las diferentes etapas y la logren llegar a las 127. Pero volviendo a redundar en el tema, para mí es más fácil agarrar el agua, aunque es caro ahorita, evaporarla, condensarla y remineralizarla y dártela o darla a la persona ad hoc a lo que ella necesita. Para mí Sí. sería trabajar sobre eso. Hay varias empresas alemanas que yo sé que tienen ya un sistema como de ósmosis y otros patentes más que tienen sistema aniónico, catiónico, que puede retener elementos metálicos y no metálicos y algunos otros compuestos y subcompuestos.
pero para mí es mucho lo que yo pierdo en todas las etapas del proceso, que sería diferente si yo lograría separarlo rápido con una evaporación y de ahí llevarla y prepararla para el uso que se le va a dar. Mi punto de vista. Fíjate que ya lo había, digo, ya lo había pensado, saben que nosotros también, bueno, yo soy ingeniero químico, especialista en tratamiento de agua, pero normalmente me preguntan que cuál es el agua purificada, o sea, el agua purificada más recomendable. Y yo, para serte honesto, siempre les contesto con la verdad. Le digo, a pesar de que yo vendo estos productos, que son equipos de purificación, te recomiendo el procedimiento que más usado de toda la vida, el de las abuelitas, que es hervir el agua. ¿Por qué? Es el único proceso que no es químico, sino es físico, y evaporamos el agua, matamos, obviamente con la temperatura se matan todos los microorganismos, que es lo que estamos buscando realmente, porque en un proceso de purificación, sobre todo con ósmosis inversa, mencionaste algo interesante, el agua, por ser el solvente universal, contiene muchísimos minerales, Así es. minerales que son absorbidos una vez que nosotros los tomamos, son absorbidos por el cuerpo porque son los minerales que necesitamos para podernos hidratar. ¿Estás de acuerdo? Así es. Entonces, si nosotros tomamos un agua purificada que pasó por un proceso de ultrafiltración o nanofiltración o ósmosis inversa, estamos retirando todos esos minerales. ¿Qué pasa cuando esta agua entra a nuestro organismo? Pues lejos de hidratarnos, el agua tiende a balancearse químicamente de manera automática. Entonces, en lugar de aportar esos minerales, los secuestra. Por eso es que nunca estamos completamente hidratados. Por más que tomes agua, sigues teniendo sed. ¿Por qué? Porque esta agua purificada no contiene esos minerales que necesitamos. Entonces, mencionas algo interesante y de veras es bien importante porque dices, partir de cero, o sea, un agua 100% natural y a partir de ahí aportarle los minerales que realmente necesitamos. Y esas son las aguas que normalmente dicen aguas alcalinas y ya le aportan otro tipo de minerales. O sea, sí es, sí es interesante, o sea, estar involucrándonos en este tema y saber que desde hace muchos años o de toda la vida, el mejor procedimiento para tomar agua o para hidratarnos era hervirla, dejarla que se enfriara y la guardaban incluso en unas ollas de barro y Así esto, es. la misma agua absorbía esos minerales que necesitaban esos recipientes y sabía y además te hidratabas muy bien. Sí, ingeniero, la verdad que yo veo BioAqua, es una empresa muy, muy competitiva, buenos técnicos y la verdad estoy muy agradecido de la invitación. Y honestamente, BioAqua va repuntando, va muy bien. Tiene bastante gente con experiencia y sobre todo con usted. Gracias. Entonces, honestamente, creo que va bien dirigida. Entonces, partiendo de ahí, si nos volvemos a preguntar del agua, yo en clases, yo les digo a los muchachos, vamos a partir para potabilizar el agua de lo básico que les enseñamos desde secundaria, de los métodos de separación. De ahí parte todo, un diseño de una planta, cualquier situación parte de los métodos de separación. Evaporación, precipitación, todo eso. Entonces son los métodos de separación. Entonces el agua, si comenzamos, vuelvo a decir, del ciclo hidrológico, evapora. Una vez que evapora, precipita. Donde precipita, ella va arrastrando ese mineral. Pues por eso que encontramos, decimos, esta agua sabe diferente a la de acá. ¿Por qué? Porque lógicamente en ese punto, en ese lugar, en esa zona geográfica, hay diferentes minerales. Ella al arrastrar los va uniendo. ¿Cómo es que los une? Por puentes de hidrógeno. Los va atrapando, los va Uh mezclando -huh. y esa agua sabe diferente. El agua de Bahía Bandera sabe diferente al agua de Puerto Vallarta. ¿Por qué? Porque son compuestos diferentes cada zona. Es por eso que le da ese sabor. Entonces, partiendo de ahí, si nosotros, la naturaleza lo puede hacer, el ser humano también lo puede hacer. Entonces, yo considero que para mí mi punto de vista más rápido y más eficiente de en un futuro tener agua de calidad es evaporar y remineralizar. Son 80 elementos que debe contener mínimo para que sea receptiva por el cuerpo humano, para que el cuerpo, como lo acaba de decir, pueda trabajar de manera bien. Entonces, si nos preocupamos por darles esos elementos básicos, esenciales, lógicamente podemos tomar un agua muy balanceada, muy preparada y muy de un control de calidad bastante eficiente. Pero repito, desafortunadamente
como seres humanos no nos preocupamos por eso. Yo hace tiempo veía una película que me dejó marcado y decía por ahí quien vino a visitar, el ser humano no cambia. El ser humano solamente quiere cambiar cuando ya está al borde del precipicio y con una uña. Entonces nosotros como seres humanos, a lo mejor en ese tiempo es cuando vamos a querer cambiar y buscar las políticas públicas que en realidad le abonan al planeta y a nuestro país a querer en realidad tener el planeta que debemos tener. Entonces yo creo que si no cambiamos la mentalidad, si no cambiamos la cultura, si no nos documentamos, difícilmente nosotros vamos a seguir como seres humanos. Entonces, sí, claro que se puede tener un agua de calidad, claro que se puede reutilizar el agua residual y con mucha calidad. Y claro que tendríamos el presupuesto, sí lo hay, sí lo existe, pero las políticas no nos ayudan, no tenemos esa cultura de que el ser humano le exige al, al servidor público, le exige al organismo. Desviamos todo. Ese es el tema. Pues sí, nosotros como empresa privada, digo, nos preocupamos y la verdad es que prueba de ello es que estamos haciendo este tipo de cápsulas, de hacer consciente a toda nuestra audiencia y a los que no, pues también que los que nos escuchan lo compartan, de la importancia del uso y el cuidado del agua. Sí, no, la verdad que me da mucho gusto que BioAqua esté a la vanguardia. Es una empresa que está a la vanguardia y que se capacita a su personal, sobre todo eso es lo más importante, la capacitación, Sí, no, además la asesoría. la Sí, la asesoría asesoría. de grandes expertos. Digo, quiero mencionar lo que tú has sido siempre uno de mis mentores en lo que es esto del tratamiento de agua. Digo, estamos asesorados. Si hacemos una recomendación es porque estamos asesorados por grandes profesionales como tú Gracias. y queremos compartir todo esto también con las personas que están interesadas en involucrarse en el mundo del agua. No, muchas gracias, ingeniero. La verdad que me siento orgulloso de estar aquí, de estar con usted, de ver el crecimiento que lleva BioAqua y la verdad creo que no tiene límites BioAqua para seguir creciendo, para seguir expandiéndose y sobre todo algo tan importante que es el agua. Entonces, el 90% de las enfermedades, según datos, viene del agua, Vienen de ahí. vienen de ahí, o de las muertes, vienen de ahí. Entonces, son datos que están ahí pues, en internet, en Google, en la enciclopedia. Entonces, si como empresas, si como seres humanos no nos preocupamos por la potabilización, por la purificación, pues esa es parte del retorno que nos da la naturaleza. No me cuidas, te lo regreso con una Así es. enfermedad. Entonces, por ahí creo que aquí, Se llama karma, ¿va? así es, así es. Bueno. No, pues ingeniero, no me queda más que agradecerte por el tiempo que nos dedicas y digo, seguiremos teniendo otras presentaciones. Nos gustaría saber si podemos compartir tus datos en el podcast. ¿Por qué? Pues el ingeniero se dedica a todo lo que es legislación e impacto ambiental, ¿verdad? O sea, nos puedes apoyar con manifiestos de impacto ambiental y todo a las personas que quieran construir cerca de playas, ríos, o sea, tú nos puedes apoyar con todo eso. Sí, con gusto, claro que sí, ingeniero. Pues básicamente con usted siempre ha habido un buen apoyo. La verdad, me siento muy agradecido de ser parte de su círculo de amistad. Es un buen amigo mío. Entonces, con todo gusto, la parte ambiental o legislación de ambiental, digo, tenemos algo de experiencia en todo eso y con gusto podemos compartir los números de teléfono o igual a través de BioAqua también. Sí, claro que sí. Con usted Y vamos a podemos, compartir las con dudas que nuestra se tengan. audiencia algunos de los proyectos que hemos trabajado en común, que han sido desde sistemas de agua potable hasta tratamiento de aguas residuales jabonosas, plantas de tratamiento, diseño Así y es. construcción de plantas de tratamiento y bla, bla, bla. Vamos a compartir ahí No, con con gusto nuestra a través audiencia. de usted también, digo, podemos ver cualquier tema ambiental que se tenga, con gusto vamos, los visitamos y damos recomendación. Entonces, aquí estamos para cualquier proyecto o algo que No, pues pueda muchas gracias, surgir a ingeniero, y través de nos BioAqua. vamos a despedir con nuestra frase célebre que es, aquí en BioAqua les lubricamos hasta el alma. Muchas ¿Vale? gracias. No, pues gracias a todos.